Segundo bloque de MBD Noticias y como decíamos antes de la pausa, tenemos entrevista central a esta hora como siempre y hoy nos visita Eugenia Godoy, directora del INJU. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un gusto que esté con nosotros, Un gusto Eugenia. También. Bueno, asumiste el pasado 6 de marzo, hace muy pocos días. Primero que nada, ¿cómo fue la transición allí en el INJU? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, en general en el Ministerio de Desarrollo Social se dio una transición muy buena y particularmente en el INJU creo que también demostramos como generación esto de poder dialogar de otra forma y se dio una transición bastante larga, tuvimos como un mes y varias reuniones, varios encuentros, así que bueno, fue una transición buena. Ahí está, muy buena. Fue práctica, digamos. Fue práctica. No se empantanaron ningún punto, digamos. Bueno, nada, hay cuestiones a veces, pero en realidad fue muy práctica, muy también dialogada, así que estuvo buena. El INJU el instituto tiene un montón de cosas para hacer, para atender, para compartir y demás. Hay una valoración muy positiva de todo el mundo, pese a no trabajar en interna, de que funciona muy bien ese instituto. Sí. ¿Cuáles son sus prioridades justamente al frente del INJU? Bueno, nosotros todavía estamos terminando de presentar las prioridades ante las trabajadoras y trabajadoras también, pero venimos hablando un poco de la necesidad de seguir generando descentralización y participación. Y cuando hablamos de esto de qué es generar descentralización, porque en realidad todo el mundo dice descentralización, porque sí. Es como, ¿no? Cada vez que uno va a un lugar dicen, bueno, vamos a descentralizar, vamos a generar participación. El desafío está en cómo vamos a pensar esa descentralización. Y poder concretarlo. Y un poco en eso es que estamos trabajando. En realidad nosotros venimos como nosotras diciendo esto de, la descentralización no es pensar un programa y llevarlo así como lo pensaste desde acá a cualquier lugar del interior, sino es pensar, ese territorio, qué es lo que necesita en realidad, claro. Qué programa necesita, y hacer una cuestión como esto, de diálogo. Entonces hay que pensar la descentralización en clave de eso y también la participación. Tenemos que pensar qué espacios generamos para que los jóvenes entiendan que es importante pensar en conjunto, ¿no?, las políticas públicas y generar que haya como una cuestión de que se hagan parte de lo que se genere desde el INJU. ¿Cómo se baja a tierra eso? Porque, la idea está buenísima y está bueno eso de pensar, en cada territorio, cada necesidad, ¿no? Hay que hablar con la sociedad civil, imagino. ¿Cómo se hace para concretar todo esto? Bueno, en primer lugar creo que hay un desafío muy grande, que es un desafío como Ministerio de Desarrollo Social, que es volver a generar sentido de comunidad y redes comunitarias y que el Ministerio se vuelva a posicionar desde ese lugar. Eso en primer lugar, y el INJU como parte del Ministerio de Desarrollo Social también está plegado a eso. Y después hay un desafío en pensar, con los recursos humanos y también, ¿no?, con los técnicos que ya tenemos y con los recursos materiales, cómo pensamos este desarrollo. Y también hay un desafío en pensar la articulación con otras instituciones, ¿no? En aquellos lugares donde por ahí no hay tantos técnicos, ver cómo en realidad nos podemos trabajar en conjunto con otros para lograr esto. Y hay que trazarse objetivos concretos y políticas concretas para poder llevar adelante. Si no es como solamente un decir, y en eso vamos a trabajar. Ahí está. Hablabas de recursos humanos, también, recursos económicos se necesitan también. Sí. Eso todo depende más que nada de la cúpula del MIDES, pero ¿qué presupuesto? ¿Con qué presupuesto cuentan o con qué presupuesto le gustaría contar para desarrollar todas estas actividades? Bueno, todavía no estamos hablando así de presupuesto y de números. Por lo pronto nosotros este año estamos trabajando con presupuesto que fue aprobado en la ley anterior, por el gobierno anterior, y estamos ejecutando algo que no fue decidido por nosotros, así que tenemos esta ley de presupuesto por delante y ahí con propuestas concretas vamos a no pelear contra el Ministerio porque somos parte del Ministerio de Desarrollo Social, sino que trabajar en conjunto para un presupuesto que nos permita generar políticas para todos los jóvenes y las jóvenes. Ahí está. Eugenia, tú comentabas la presencia de los jóvenes justamente aplicada a las políticas. ¿Ellos participan, se involucran? Bueno, yo creo que hay un desafío en pensar cómo, en algunos casos sí se involucran en algunas experiencias donde, por lo pronto, además en el INJU hay un espacio que se llama Acción Joven que piensan en muchas de estas políticas, pero creo que hay un desafío de seguir ampliando esto y seguir pensando cómo esto, ¿no?, se involucran los jóvenes, que pensar en políticas para la juventud no es decir una franja etaria, ¿no?, de 18 a 24 y que decir, que la política, cómo hacemos política para los jóvenes no es hacer un TikTok tampoco, hay como que romper algunas barreras y pensar, ¿qué implica pensar políticas para juventud, pensar en las distintas trayectorias que tienen los jóvenes? Entonces hay como desafíos para generar esta participación. Yo creo que queda muchísimo para avanzar y que en realidad la participación de los jóvenes hoy en la construcción de estas políticas no está tan fuerte. No está tan fuerte. Ahí está. Creo que hay mucho para avanzar y que creo que tenemos como muchos caminos por recorrer, porque me parece que hay un montón de jóvenes que
que hay algunos jóvenes que sí se acercan a la construcción de estas políticas, pero todavía hay barreras, ¿no?, por romper de los jóvenes de los barrios, los jóvenes del interior, los jóvenes rurales que se hagan parte de esto. Ahí está. ¿Cómo se puede aplicar? Hablamos, y vuelvo al tema de descentralización, ¿cómo se aplica esa descentralización en los barrios? Porque está el edificio sede del instituto, que es precioso, enorme allá en 18 Fernández Crespo, que tiene de todo para hacer. A propósito también ahí, que si querés nos podés contar también un poquito cuál será la oferta para este año, pero ¿cómo se puede tener mayor presencia en los barrios? No sé, articulando con los municipios, por ejemplo. Sí, eso está en construcción, articulando con los municipios, articulando con las oficinas territoriales del Ministerio, articulando con organizaciones de jóvenes que quieran también, ¿no?, como poder pensar con el INJU. Hoy en día hay presencia de esto, ¿no?, de técnicos territoriales en algunos barrios, pero bueno, queda seguir pensando esto y eso, ver de qué forma nos vinculamos con. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes hoy? Yo creo que hay problemas que los venimos diciendo todo el tiempo que tienen que ver con el empleo. Los jóvenes no acceden a empleo y cuando acceden a empleo pocas veces es formal y siempre es como mal pago. Entonces hay un desafío en pensar qué hacemos con el empleo de los jóvenes, que sea empleo de calidad. En eso el Frente Amplio se propuso crear 12.000 puestos de trabajo de empleo protegido para jóvenes entre 18 y 24 años y ahí vamos a articular para poder pensar en estos puestos de trabajo que sean de calidad y para todos los jóvenes y las jóvenes. Hay problemas que tienen que ver con la vivienda. El acceso a la vivienda ya sabemos que es muy difícil poder proyectarse, ¿no?, de alquilar, de conseguir algo. Y hay jóvenes que ni siquiera pueden pensar en alquilar y que lo que terminan haciendo la opción es construirse un ranchito al fondo de la casa de sus padres, de su familia, de quienes sea, y como continuar con esa como precariedad. Entonces creo que hay muchos desafíos en torno a lo que tiene que ver con la vivienda. La salud mental también es un desafío de pensar en dispositivos que puedan atender realmente a esta problemática, porque el acceso a la atención en salud mental es un debe. Y creo que hay otros problemas, ¿no?, que hay un problema que es estructural, que es el aumento de la violencia y que eso, se mezclan un montón de cosas. El consumo problemático de los jóvenes es un problema que tenemos que atender y cómo esto va generando violencias y círculos que hay que pensarlos, no solamente desde el INJU, porque no es solamente desde nuestro lado. También nosotros somos un instituto rector, entonces tenemos que poder articular con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Educación, con un montón de actores y hay como problemas de esto, ¿no?, de empleo, de vivienda, de salud mental, pero también otras cuestiones como la violencia que van afectando a los jóvenes. Bueno, son tremendos temas como para trabajar. Hay que tomarse su tiempo. Sí. Soluciones mágicas no hay, pero hay que trabajarlo, obviamente. Sí. ¿Qué pasa a propósito de la educación también, la deserción estudiantil, que de alguna manera va atado de la mano de algunos de los factores que vos mencionabas? Allí, la deserción estudiantil es una preocupación. Nosotros tenemos que la mitad de los gurises egresan de educación media. ¿Qué está pasando con la otra mitad, no? O sea, claro, ¿dónde están quedando estos jóvenes? Me parece que hay un desafío para pensar en cómo se acompañan en estas trayectorias educativas. Hay algunas propuestas ya, creo que el otro día vi que estuvo Pablo Cayani acá y que estuvo hablando un poco de esto, ¿no?, de la deserción. Sí. Hay algunos lineamientos ya y tenemos que ver desde el INJU cómo acompañamos esto para acompañar estas trayectorias de vida de los gurises. Ahí está. Hablamos recién de los barrios, ¿no? El INJU, como la alegría, va por barrios de alguna manera, sí, pero ¿qué pasa con el interior? ¿Cómo es la presencia? Volviéndolo a descentralizar también, ¿qué se visualiza para el interior? Porque muchos vienen a la capital, pero ¿qué pasa con los jóvenes de allá? Sobre el interior, hoy en día, como les decía, hay presencia en algunos territorios. Tenemos que seguir pensando cómo generamos presencia en aquellos que no lo hay y también qué propuestas tenemos para esos lugares, ¿no? Me parece que hay una cuestión de no es solamente la presencia porque sí, sino pensar en propuestas que les lleguen a los jóvenes de esos territorios. Eso que decía más temprano. En realidad hay programas que por ahí, en algunas poblaciones metropolitanas, son problemas que son válidos y que en realidad son parte de la realidad cotidiana, pero que no es la realidad cotidiana de los jóvenes del interior y en ese sentido hay que pensar. Yo ponía un ejemplo el otro día fui a San José, me hablaban de la picada de las motos y que en realidad esto que es un problema que tiene que ver con el tránsito, con lo que hacen en su tiempo libre, sí, se termina llevando vida de jóvenes y en realidad hay un desafío ahí en algo que yo no había pensado, pero en pensar como esto, ¿no? Problemáticas que atraviesan a los jóvenes de cada lugar y en la particularidad de cada lugar y me parece que por eso la participación es importante porque habilitar el diálogo genera, ver otras problemáticas que por ahí una no las tiene en la cabeza. Está claro. En el final nos quedan 30 segundos, me dicen por interno, pero... Se va rápido.
se va rápido la conversación. ¿Siguen vigentes las becas para residentes del interior y las residencias acá también? Sigue Ciudad Universitaria vigente. Ahí está. Y también hay unos talleres que comienzan ahora, no sé si el lunes que viene, el 24 de marzo, orientación laboral, eso es fundamental. Sí, empiezan unos talleres de orientación laboral, así que bueno, está más información en la página del INJU para quienes quieran anotar, y creo que tenemos mucho para trabajar ahí, porque no es solamente la orientación laboral de, bueno, ¿qué querés ser tú?, sino es un acompañamiento a estos gurises y gurisas. Eso está buenísimo, porque por ahí uno no sabe para dónde agarrar y la orientación es fundamental, ¿no? Sin dudas. Está bien. Me pregunta Luca Veloz si a los 51 se puede tener tarjeta joven todavía. Es la pregunta típica. Sí. No, no se puede, hasta los 29 y vamos a seguir ampliando la tarjeta joven. Perfecto. En beneficios. Eugenia Godoy, muchas gracias y buena gestión. Bueno, muchas gracias. Un placer.